Misión Educación Cristiana Pentecostal, 20 años. Capítulo 1 de Colosenses, libro, carta que escribió el apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 1, los versos 15 al 19 inclusive. Hablando de Cristo, el apóstol Pablo dijo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y quiero leer también Romanos 11:36. Me parece supremamente importante este texto, cuando Pablo dijo: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué tal si repetimos todos ese Romanos 11:36? Amén, a una voz. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Yo quiero escuchar su voz esta mañana. Le invito para que levante sus manos al cielo y que Dios nos hable hoy. Dios eterno, qué honor el que nos das de poder sentarnos hoy aquí para comer de tu palabra preciosa. Déjala que caiga como el maná, que alimente nuestras vidas, Señor. Que esta palabra, oh Dios, nos edifique, nos instruya, nos capacite, nos exhorte, nos corrija, nos perfeccione. Háblanos, Señor, como sueles hacerlo. Oh, que tu palabra fluya, Señor, que tu palabra fluya. Que tu iglesia, Señor, sea beneficiada y que tu nombre, oh Jesús, sea exaltado. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Vamos a pedirle a los que tengan sillas ocupaditas con maletines, por favor, pónganlas debajo de su asiento. Y así permitiremos que otros hermanos que están esperando asiento puedan ingresar. Un evangelio cristocéntrico. Los tiempos modernos y el secularismo han llevado a algunos, de una forma muy sutil, a desviar la mirada de Cristo y a ponerla en aspectos secundarios. Es posible que algunos de esos aspectos secundarios sean importantes. No obstante, no representan el verdadero sentido
del cristianismo auténtico. Es decir, no podemos tener cristianismo sin Cristo. No podemos tener iglesias que se dicen ser cristianas teniendo a Cristo en la puerta. Esa escritura de Apocalipsis 3:20 no es para aplicársela exactamente al mundo. Es una exhortación a la iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La posmodernidad, el secularismo, o para ser más crudos, la mundanalidad, podrá hacer que muchas iglesias desplacen a Cristo y lo ubiquen afuera. No puede pasar entre nosotros. Cristo aquí siempre será nuestro centro. Él ha sido, es y será el objeto de nuestra adoración y nuestra alabanza y el centro de todas nuestras doctrinas. Hablando de cosas secundarias importantes y que en algunos casos pueden desplazar a Cristo, pudiéramos mencionar, por ejemplo, la misma oración. En muchos casos, la oración se vuelve el centro de atención más que Cristo, que es quien contesta la oración. No faltará quien sea adorador de la oración. No falta el que le tiene fe a la oración. No falta el que le hace culto a la oración. Siendo ella importante, pero aquí lo importante no es la oración, es quien contesta la oración. La misma alabanza, siendo importante, no puede ser la protagonista en nuestros cultos o reuniones. La música, con toda y la importancia que reviste, no puede ser el centro de atención en nuestra ceremonia cultica. Aquí el protagonista es Cristo, quien debe recibir toda la alabanza. Él es el objeto de la alabanza. La oración y la alabanza son asuntos muy importantes nuestros, pero nunca podrán desplazar a Cristo. La misma prosperidad económica juega un papel en algunos lugares más importante que aún hasta la misma salvación. Más importante que la seguridad eterna. Hoy abundan, pululan organizaciones en donde se dejó a un lado hace rato el evangelio de la gracia y se ha cambiado por el evangelio de la prosperidad económica, hasta el punto que ser pobre económicamente equivale a estar perdido, cosa que no tiene nada que ver en lo que Cristo enseñó. Él dijo a los pobres: siempre los tendréis con vosotros. Bienvenido el profesionalismo a nuestra iglesia. Nos sentimos contentos de tener un puñado muy grande de profesionales en la iglesia y profesionales en el ministerio pastoral. Bienvenidos todos. Pero el profesionalismo, siendo importante, no puede opacar la dependencia de Dios. Aquí no dependemos del profesionalismo nuestro. Podremos ser maestros
PhD, no sé en qué, con todas las maestrías y los honores. Pero aquí, por más grande que sea el profesional, siempre tendrá que depender de Cristo. Bienvenida la abundancia, bienvenida la bendición económica, bienvenidos los hermosos templos con buena arquitectura, con comodidad y confort. Pero la iglesia no puede depender de los templos ni del confort que ellos nos brindan, porque uno más grande que el templo es el que debe estar allí. En otras palabras, Cristo no puede ser secundario. Eso constituye una grave desviación de la verdadera fe bíblica. Hoy el llamado que hace el Evangelio es a entronizar a Jesucristo. Su trono no puede desaparecer de nuestro entorno, ni el entorno eclesial, ni el entorno personal, ni siquiera la organización puede quitar el trono, porque por encima de la organización, por encima de las normas, por encima de cualquier ritual, el trono de Jesucristo es inamovible. Él siempre tiene que estar sentado en su trono. A Él habrá que ubicarlo siempre como el centro, como el foco de la verdadera devoción. Todo debe salir de Cristo y también todo debe volver a Él. Con toda razón, el apóstol Pablo se ocupó en que la iglesia no perdiera este concepto clarísimo de lo que es y lo que hemos llamado el evangelio cristocéntrico. Una iglesia cristocéntrica, no una iglesia con un Cristo en la puerta. Pablo, escribiéndole a los Gálatas, se los expuso de una forma clara y contundente. Sorprendido les dijo: yo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aclara, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero me sorprende cómo Pablo habla con autoridad apostólica y es capaz aún de decir más si aún nosotros, a quienes ustedes conocen y de quienes han aprendido, si aún nosotros, es más, si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema. Por eso nuestros púlpitos no pueden estar ocupados por personas que no conozcan a Cristo. Aquí la clave de todo es conocer quién es Cristo. Ahí empieza todo. Nuestros líderes tienen que tener la certeza de saber quién es Cristo. Ahí empieza todo y ahí acaba todo. No basta ser un teólogo, no basta ser un líder en la iglesia, ni siquiera ser un pastor. Aquí en estos púlpitos hay que hablar de Cristo. Pudiéramos hablar de otras cosas. De hecho, algunas otras cosas las hablamos en los corrillos. Sabemos algo de política, sabemos algo de deporte, sabemos algo de salud, sabemos algo de recreación, sabemos de muchas otras cosas. Pero nuestros púlpitos no son escenarios para hablar de otra cosa sino de Cristo, porque Él es el centro
de nuestras reuniones. Historias, no hay que contar aquí tanta historia. A veces perdemos muchísimo tiempo contando historias aún de la misma vida. Yo invito a todos respetuosamente, no hables tanto de ti, habla de Cristo. Escóndete, tú aquí no eres importante, ni nos interesa saber de tu vida, ni de tu pasado, ni de tu infancia, ni de tus gustos. Tú aquí no eres importante. No nos gusta que un predicador hable tanto de él. Habla de Cristo. Cristo es el importante. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, que sea anatema. Hoy abundan los evangelios antropocéntricos. El centro es el hombre. Como que si todo girara alrededor del hombre. Como que si todo estuviera en función del hombre. Como si el hombre aquí fuera el actor principal de todo. Y qué bueno decirlo una vez más. Aquí es el hombre quien recibe el benefactor de la bendición de Dios, pero es Dios el que tiene que llevarse todo el honor y toda la gloria. Existe el riesgo de que el evangelio se desvirtúe. Y como dije al principio, a veces de una forma tan sutil que no se percibe. Ese evangelio así deja de ser el evangelio de Cristo, deja de ser el evangelio de la gracia, deja de ser el evangelio de la salvación. Entonces, en este caso, no es el hombre para Cristo, es Cristo para el hombre. No es el hombre acomodado al evangelio, es el evangelio acomodado al hombre. Y si hay algo desvirtuado es eso. Hoy muchísimas denominaciones que se dicen ser cristianas están presentando un evangelio a la carta. Evangelio de todos los colores, olores y sabores. Como cuando usted se va al restaurante con su dinero y usted exige que le sirven. Nuestras iglesias no son como restaurantes a la carta. Nadie podrá llegar a nuestra iglesia a exigir qué tipo de evangelio le predicaremos, porque aquí hay algo claro, aquí hay algo definido. Esta iglesia tiene su estructura y sabe lo que tiene que predicar. Aquí el centro de atención no es el hombre, es Cristo. Aquí es sencillamente no lo que al hombre le guste, es lo que Cristo pide. ¿Qué tal que la iglesia entrara en esa dinámica de satisfacer a todo el que llega? Entonces el hombre determinaría sus propios gustos. Y aquí no es preguntarle a cada quien qué te gusta, o cómo te gusta, o qué prefieres. Aquí es a Dios qué es lo que le agrada. No deben existir entre nosotros preguntas como ¿qué clase de culto me gusta? ¿Qué doctrinas me gustan? ¿Qué alabanzas me gustan? ¿Qué modelo de iglesia me gusta? ¿Qué tipo de evangelio me gusta? ¿Qué tipo de vida cristiana es la que me gusta? Porque si en esa tónica seguimos, va a llegar un momento en que el hombre que llega pone las condiciones y también dirá qué clase de cielo es el que también me gusta. Aquí no es lo que a ti o a mí nos guste,
aquí es lo que Dios ha determinado que es. Y lo digo porque es posible y aquí hay que prestar atención. Es posible amar más la bendición que a aquel que nos bendice. De hecho, ya hay casos así y bastantes. Nos interesa más la bendición que el que nos bendice. No puede ser así, porque la bendición en cualquier momento se puede acabar, pero la fuente de la bendición permanece. Somos amigos de la oración. ¿Cómo disfrutamos la oración? Es nuestro deleite. Pero es posible amar más la oración que a aquel que responde la oración. No puede ser así. No le pongas fe a la oración. La oración no tiene poder. Quien tiene poder es el que responde la oración. Conviértete en un adorador del que recibe la oración. Que siga progresando la alabanza y que sigan avanzando nuestros músicos. Pero aquí hay un riesgo de amar más la alabanza que aquel que habita en ella. Nuestros músicos tienen que saber eso. Y lo digo con todo el respeto. Aquí con músicos o sin músicos, el importante es Jesucristo. ¿Cómo no vamos a amar el servicio a Dios? Claro. ¿Cómo no vamos a amar el ministerio? Pero es posible amar más el servicio que a aquel a quien servimos. Hoy recuerdo un servidor a quien en un momento dado, por un error gravísimo en la vida, fue necesario suspenderle de su cargo y de su trabajo. Y lo recuerdo como si fuera ahora. Estaba llorando. Había un lamento en la vida de él. Pero su llanto no era por el peligro de perder su alma o su salvación, sino por la nostalgia de perder el servicio. Hay quienes aman más el servicio que aquel a quien le sirven. Eso no puede ser así. ¿Cómo no nos van a gustar los milagros? Por supuesto que nos gustan los milagros. Pero aquí más grande que el milagro es aquel que lo hace. Y será siempre a Él a quien se le reconozca la gloria, la honra y la alabanza. A Él hay que amarlo por encima de todas las situaciones, circunstancias. Y será por ello que algún día a Juan, a Pedro y a los demás les expresó su amor, su afecto, pero también esperaba recibir de ellos respuestas. ¿Se acuerdan cuando después de haber comido, Jesús se le acerca a Simón Pedro y tres veces le pregunta si lo ama o no lo ama? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero no era suficiente como una sola vez, había que decirlo otra vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Pero aquí viene la tercera vez como mandando un mensaje y diciendo, bueno, esto no es solo de palabra, es que aquí tendrás que amarme por encima de todas las cosas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Aquí, mis queridos pastores y esposas,
Aquí a Jesús hay que amarlo por encima de todo. No hay circunstancia que nos opaque a Cristo. Él siempre tiene que estar en el centro mismo de nuestra atención. Es más, Cristo es el mismo centro de las doctrinas. Desde los primeros siglos de la era cristiana, fue necesario luchar contra herejías que pretendían quitar a Cristo de su sitio de honor. El arrianismo fue una de esas ponencias que pretendieron minimizar a Cristo y definiéndolo solo como un hombre inferior a Dios. Y cosa curiosa, la idea no ha desaparecido aunque hayan pasado muchos siglos. Y todavía hoy se pretende evitar que Cristo sea el centro mismo del Evangelio. Hoy, en pleno siglo XXI, todavía hay corrientes de pensamiento en las que Cristo es presentado como un ser inferior a Dios. Y escuche esto. Algunos lo definen como un vestido con el que Dios se cubrió. No hay nada más contrario a lo que expone el Evangelio. Es que Cristo no es un vestido, no es una chaqueta con la que Dios se cubrió. Cristo es Dios. Cristo es Dios aunque esté manifestado en carne. Él es la causa, Él es la fuente. Él es el origen de todas nuestras bendiciones. Hemos oído aquí algunas frases hermosas. No es tan importante lo que Dios nos da. Lo importante es saber quién es el que nos las da. No es tan importante lo que cantamos, sino quién recibe esa canción. Lo más importante no es la oración, sino aquel que la recibe. No es tan importante cuánto sabes de teología. Es más importante que sepas quién es Él. Lo importante no son sus bendiciones, sino aquel que nos bendice. Lo más importante no es el servicio, sino aquel a quien le servimos. Lo más importante no es tu ofrenda, sino aquel que la recibe. La pregunta de hoy aquí es no tanto cuánto sabes de teología, sino ¿sabes quién es Cristo? ¿Qué creemos de Cristo? Él es Dios por sobre todas las cosas. De Él son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el Padre eterno, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es Dios con nosotros. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es el único y sabio Dios. Él es el Verbo que fue hecho carne. Por eso, este es el criterio neotestamentario, y sobre esta base escritural definimos quién es Cristo
y qué es su ministerio. Por eso hoy habrá que seguir bebiendo de esa bebida espiritual, la que bebieron aquellos en el desierto. Todos ellos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Por eso hoy estamos diciendo, y lo seguiremos diciendo sin cansancio: Jesucristo ha sido, es y será Dios por siempre. La encarnación no es un problema para nosotros los que lo conocemos a Él. Es que la encarnación, el hecho de que Dios se haya manifestado en carne, se convierte en la esencia misma del Evangelio. El Verbo era y es Dios. ¿Quién es ese Verbo? Es el único Dios. ¿Quién es ese Dios? El Padre, porque no hay otro. Por eso en el principio fue el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Aquí tenemos el Espíritu de Dios. Porque todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Podremos aquí discutir muchas cosas, muchas estructuras, mucho de administración, mucho de normas, pero hay algo aquí que es indiscutible. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. El Cristo de esta iglesia no tiene comparación con nadie más. No admitiremos nunca minimizar a Cristo. No hay nada más grande que Él. Él lo llena todo con su presencia. El Cristo que adoramos y predicamos aquí es un ser único e irrepetible. Él no se contradice en la esencia misma de lo que Dios es. Él es espíritu, pero puede manifestarse como Él quiera. Él puede ser lo que Él quiera ser. Él es soberano y no hay límites a su poder. Si se presentó en teofanía como Melquisedec o como ángel en Sodoma, no nos ha de preocupar, aunque su apariencia haya sido de varón. Es más, esa simiente de Génesis 3 es Dios mismo. Aunque Él en sí no es una simiente, pero la Biblia afirma por boca de Pablo que lo crucificaron pensando que era un simple hombre. Él no es un simple hombre. Él es más que cualquier hombre. Él es Dios por encima de todas las cosas. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
Ese que está sobre la cruz no es cualquiera, es el Señor de gloria, clavado en una cruz. Y por eso le respondieron los judíos una vez y le dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pero no es así. No es que él siendo hombre se hizo Dios. Él siendo Dios se hizo hombre para que tú y yo lo conociéramos, porque Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, no en un hombre aparente, él no fue una apariencia de hombre, no, él fue un hombre tal cual eres tú y soy yo. Y así en esa condición se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando esa versión dice la forma, se está refiriendo a su naturaleza, a esa figura, a su condición. Y hay algunas otras versiones de la Biblia, tal como la Nueva Versión Internacional, que dice siendo por naturaleza Dios. Qué clara esa versión, siendo por naturaleza Dios. Y en la Nueva Traducción Viviente dice aunque era Dios. Él siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este Jesús a quien tú y yo conocemos, en Jesús habita Dios corporalmente. Tú no puedes encontrar a Dios fuera de Jesús. Jesús no es simplemente un cuerpo humano en el que Dios es. Sería solo un ser humano, como una vasija en la que Dios habita. Jesús, escúchalo bien, es todo Dios, estando en la carne o estando en el espíritu. Él es Dios. Jesucristo es Dios, arriba en la cruz o abajo de la cruz, fuera del sepulcro o dentro del sepulcro. Él siempre ha sido, es y será Dios. Esa es nuestra doctrina. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Jesús, escucha esto, Jesús, que es el centro de nuestro evangelio, es el tabernáculo de Dios. Pero resulta que el tabernáculo también es Dios. Cristo entonces, hermano querido, pudiera llenarnos hoy cualquier cantidad de horas para seguir hablando de Él. No habría tiempo disponible para hablar tanto de quién es Él. Solo digo que Cristo es el centro del cristianismo. Y nuestra fe cristiana está basada en la revelación de Dios. Es diferente de otras religiones. Jesucristo constituye el fundamento de nuestra fe. Por eso las más grandes doctrinas se identifican con Cristo. Pablo dijo que Él es nuestra santificación. Él es nuestra justificación. Él es nuestra redención. Él es nuestra propiciación. Y dijo: mas por Él estáis vosotros en Cristo. Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que los más grandes tesoros de la sabiduría
Las más grandes doctrinas están escondidas en Cristo. Pablo dijo, escribiéndole a los colosenses, que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso nunca pretendas buscar a Dios fuera de Cristo, porque es en Cristo en quien habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Pudiéramos darle un vistazo hoy a esas grandes religiones. El mismo confucianismo. Los seguidores de Confucio nunca afirman formalmente que lo que ellos tienen es una religión. El confucianismo simplemente ejerce una gran influencia en la cultura china, en la educación, en la ética, en la filosofía. Sin embargo, una cosa es cierta: las enseñanzas y doctrinas de Confucio son de primera importancia, mientras que la persona de Confucio no es tan importante. Igual ocurre con el budismo. El fundador del budismo fue Sakyamuni, y en una ocasión él predicó a sus discípulos acerca de las personas malvadas que después de la muerte se han reencarnado a través de la rueda del renacimiento. Y esto es algo que atrae la atención de algunos. Pero es bueno recalcar que en todo el budismo el énfasis principal cae en las doctrinas y en las teorías que este hombre expuso, no en él, cosa diferente al cristianismo. Lo mismo pudiéramos decir del taoísmo o el maometismo. Tienen el mismo principio. Después de que cada fundador estableció una religión y dejó sus enseñanzas, dejó sus doctrinas o sus regulaciones como el contenido de esa religión, el mismo fundador se separó de la religión y tuvo muy poco que ver con ella. Así que en esos grandes movimientos, lo importante no fue quien fundó el movimiento, sino lo que dijo, cosa distinta al cristianismo. Es decir, se puede ser confucionista sin Confucio, se puede ser budista sin el Buda, se puede ser musulmán sin adorar, no sé, a su fundador, pero no se puede ser cristiano sin tener a Cristo en el corazón. Porque Cristo, escucha esto, Cristo es más grande que su sistema religioso, más grande que los profetas que profetizaron acerca de él, más grande que los ángeles, más grande que Moisés. Cristo es más grande que todos los sumos sacerdotes. Cristo es más grande que el ministerio de Melquisedec. Cristo es más grande que todos los sacrificios. Es decir, si tú juntas toda la estructura del cristianismo, nada será más grande que el mismo Cristo. Él está por encima y por debajo y por los lados, porque Él lo llena todo. Con razones que el apóstol Pablo un día dijo que hay que estar edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, pero teniendo a Jesucristo como la principal piedra del ángulo mismo. Se han levantado a través de los siglos grandes hombres a los que Dios ha usado, pero todos han pasado y los que hay pasarán. Pero aquí el único que es irreemplazable e insustituible es Jesucristo. Aquí Él es más grande que el edificio, Él es más grande que la estructura, Él es más grande que la organización. En Él todo el edificio está bien coordinado y va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso nuestra fe es una fe singular, única. Desde su principio,
El cristianismo es edificado sobre Cristo. No es edificado sobre las doctrinas o enseñanzas de Cristo, siendo obviamente importantísimas. Pero aquí más de lo que es la teología es quién es Cristo. Y es asombroso que cuando abrimos la Biblia no encontramos muchos capítulos de doctrinas. No hay muchos pasajes en los cuales son expuestos asuntos puramente doctrinales y la gente no tiene mucho interés en eso. Lo que realmente nos interesa es quién es Cristo y qué clase de persona es Él. Todos aquellos que se han leído la Biblia saben que las enseñanzas de Jesús de Nazaret no son extraordinariamente voluminosas, porque lo que realmente atrae del cristianismo no es la doctrina, es la persona de Cristo. Es su persona lo que nos atrae, porque solamente Él es el fundamento de nuestra fe. Por eso todo lo que le acontece al cristiano viene de Cristo. Escucha, a ver si se me escapa alguna. Cristo es el que lo llama. Cristo es el que lo perdona. Cristo es quien lo salva. Cristo es quien lo restaura. Cristo es quien lo justifica. Cristo es quien lo santifica. Cristo es quien lo regenera. Cristo es quien lo llena con el Espíritu Santo. Cristo es quien lo bendice. Cristo es quien lo guarda. Cristo es quien lo sana. Cristo es el que ha de venir por él. Él es todo, todo, todo. Y todas las doctrinas confluyen en Él. Por eso fue que Él en repetidas ocasiones instaba a sus oyentes y les decía que había que creer en Él. Ni siquiera tanto en lo que Él hablaba, sino en Él. Él refería la importancia de todo no a lo que Él decía, sino a lo que Él era. Esa es entonces una distinción básica, porque Cristo, como dije, es diferente a todos los demás. Él le preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa es la clave de todo el cristianismo. ¿Quién decís que soy yo? Repetidas veces Él exigió que sus discípulos creyesen en Él. Y dijo que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. De modo que decía una y otra vez: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y si el hombre no ama de esta manera, no es digno de ser su discípulo. Por eso palabras como estas han sido expresadas solamente por Él. Ninguno más ha dicho que hay que creer en Él. Por eso el asunto importante, como dije, es quién es Jesús. Así que la verdadera fe cristiana está basada en una persona. Está edificada sobre Cristo y no sobre sus doctrinas. Aquí el punto principal de la verdadera fe es un asunto de quién es Jesús. De pronto ni siquiera cuánto sabes de Él, sino cuánto le conoces. Y como decíamos en alguna ocasión, todo aquí empieza conociéndolo. Como escribió alguien alguna vez: ¿cómo conocer a Dios y no amarlo? ¿Cómo amarlo y no seguirlo? ¿Cómo seguirlo y no servirlo? Aquí Él es el Hijo del Dios viviente. Aquí es donde se sabe la diferencia entre un cristiano auténtico y uno que no lo es. Aquí no es tanto cuánto conoce las doctrinas, más bien cuánto lo conoces a Él. Por eso la respuesta está en la misma palabra de Dios, porque Cristo mismo es el centro de la Biblia. Él es el enfoque de todo el cristianismo. Escúchame por si se me queda algo sin decir. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda creación. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia.
Cristo es el principio. Cristo es el primogénito de entre los muertos. Cristo es la esperanza de gloria. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es vuestra vida. Cristo es el todo y en todos. Cristo es la puerta de las ovejas. Cristo es el buen pastor. Él es la vid verdadera. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Cristo es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Cristo es nuestra paz. Él es mi sanador. Él es la fuente de aguas vivas. Cristo es la piedra del ángulo. Él es el primero, pero también Él es el último. Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es el fin. Jesucristo es el Padre. Jesucristo es el Hijo. Jesucristo es el Espíritu Santo. Él es el león de la tribu de Judá. Él es la oveja llevada al matadero. Jesucristo es el sol de justicia. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el más fiel sumo sacerdote. Él es la ofrenda para los que son santificados. Él es el que bautiza con Espíritu Santo. Jesucristo es el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el único que tiene inmortalidad. Él es la resurrección. Él es la vida. Él es Dios por sobre todas las cosas. Jesucristo es el gran yo soy. Él es el Todopoderoso. A su nombre la gloria. Aleluya. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pero enseguida les habló y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Estos días escuché por ahí algo, una inspiración de alguien que se inspiró en Cristo y lo tituló: Él es Cristo, el incomparable. Lo copié y se los comparto. Él, quien viene de lo alto, está por encima de todo. Es Cristo, el incomparable. ¿Quién es este Cristo de quien les hablo? Ni aun los personajes más sobresalientes de la historia pueden permanecer ante la presencia de Cristo. Él es incomparable. Él es el corazón de la historia, la corona del universo, el cumplimiento de la profecía. Cristo lo eclipsa todo. Él es la voz humana en toda la música. Él es esa línea de gracia en toda escultura. Él es la más exquisita mezcla de luz y de sombras en cada pintura. Él es la cúspide del logro de cada esfuerzo. Para el artista, Él es toda la belleza en conjunto. Para el arquitecto, Él es la principal piedra del ángulo. Para el astrónomo, Él es la estrella más brillante de la mañana. Para el panadero, Él es el pan de vida. Para el biólogo, Él es la vida. Para el constructor, Él es el cimiento sólido. Para el carpintero, Él es la puerta.
Para el médico, Él es el mejor cirujano. Para el educador, Él es el mejor maestro. Para el ingeniero, Él es el nuevo camino de vida. Para el geólogo, Él es la roca eterna. Para el autor, Él es la palabra viva. Para el granjero y el segador, Él es el Señor de la cosecha. Para el floricultor, Él es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Para el horticultor, Él es la vid verdadera. Para el magistrado, Él es el juez justo de todos los hombres. Para el periodista, Él es el portador de nuevas de gran gozo. Para el filósofo, Él es la sabiduría de Dios. Para el predicador, Él es la palabra de Dios. Para un diplomático, Él es el deseado de todas las naciones. Para el trabajador, Él es el dador del descanso. Para el pecador, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para el cristiano, Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el Salvador. Él es el Redentor. Él es el Señor. Él es quien nos da las órdenes con inequívoca y absoluta claridad. Él es Cristo, el incomparable. Aleluya. Aleluya. Por eso aquí hablaremos del señorío de Cristo. Este es el evangelio auténtico que siempre resaltará a Cristo. Su grandeza siempre será mostrada. Y la cumbre de todo sermón o mensaje siempre será Cristo. Él tiene que ser la primera y la última palabra. Por eso cuando Pablo le escribió a los corintios, les recordó lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy declaramos que Él es nuestro Rey. Él es mi Rey. Él es mi Rey. Él es mi Rey. Él es el Rey de los judíos. Él es el Rey de Israel. Él es el Rey de la rectitud. Es el Rey de las edades. Es el Rey del cielo. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de reyes. Él es el Señor de los señores. Ese es mi Rey. Aleluya. Mi Rey es el Rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente
misericordioso. Mi Rey, Él es mi Rey. Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más notable de la literatura. Es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador. Él es mi Rey. Él da fuerzas al débil. Él se solidariza. Él salva. Él sostiene. Él guarda. Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él liberta al cautivo. Él defiende a los débiles. Él bendice al joven. Él recompensa a los ancianos. Él recompensa al diligente. Él bendice a los mansos. Él es mi Rey. Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Él es el camino de la paz. Él es la guía a la rectitud. Él es la autopista a la santidad. Él es la entrada de la gloria. Por eso su vida es inigualable. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra es permanente. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Su yugo es fácil. Liviana es su carga. Alguien dijo: desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Él es irresistible. Él es mi Rey. Tú, cuando tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente. No lo puedes soltar. Cuando tú lo conoces, no puedes sobrevivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo, porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey. Él es Jesús. Él es Jesús. El centro, el punto de referencia. Todo procede de Él y todo vuelve a Él. Este evangelio que tú y yo predicamos empieza con su nacimiento sobrenatural y termina con la victoria sobre la muerte. Cuando este Jesús nació, las estrellas lo mostraron. Cuando murió, el cielo se oscureció. El velo del templo se rompió. La tierra tembló y las rocas se partieron. Por eso ningún personaje en la historia de la humanidad ha sido el protagonista de tantos comentarios y de tantas discusiones. Jesucristo, quien es mi Rey, partió en dos la historia de la humanidad. Si se escribieran todos sus hechos, los libros no cabrían en el mundo. Ningún líder pidió vivir en sus seguidores. Solo Jesucristo vive
en el corazón de aquel que cree y lo recibe a Él. La eternidad a la que tú y yo aspiramos solo tiene sentido si Jesús está allí. Y Él dijo que habitaba la eternidad. Pónganse de pies, por favor. Antes de invitarte a que le tributemos a Él gloria, quiero traer un soneto que lo leí hace unos días y me ha marcado la vida. Alguien contemplando a Jesús, tal como lo estamos haciendo tú y yo esta mañana, escribió el siguiente soneto: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, escúchalo, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Él es mi Rey. Él es mi Rey. Él es Cristo, el incomparable. Él es el centro de toda la vida. Él es el Señor de mi vida. Él es el Señor de esta iglesia. Él es el Señor del universo. Todo es de mi Cristo. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él está por encima de todas las cosas. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas.